Descubre por qué mataron a Paco Stanley. Estas fueron las indagatorias para esclarecer el asesinato de Paco Stanley. A 23 años de estos sucesos, el homicida y las circunstancias del asesinato de Paco Stanley aún no han sido esclarecidas por irregularidades en el caso. ¿Quieres saber más sobre esto? Pues quédate a ver el siguiente video, pero antes no olvides que puedes darle like a este video y suscribirte, además de activar la campana. Antes de contarte sobre el crimen que se llevó a cabo contra Paco Stanley, te contaremos quién era. Francisco Stanley Albateiro, mejor conocido como Paco Stanley, fue un famoso conductor de televisión y una de las personalidades más importantes del medio artístico de México. Paco Stanley siempre se caracterizó por su carisma y talento frente a las cámaras, recibiendo elogios de la crítica y una buena aceptación por parte de los televidentes. Trabajó para Televisa y TV Azteca, donde lideró programas como Nuestra Gente, Alegrías de Mediodía, Divertidísimo, La Mujer Ahora, El Club del Hogar, Ándale, Pácatelas, entre otros. En la década de los 90, Stanley se encontraba en la cima del éxito y gozaba del cariño del público mexicano, cuando lamentablemente fue asesinado el 7 de junio de 1999 afuera del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México. Francisco Stanley murió de al menos 4 impactos de bala afuera del restaurante El Charco de las Ranas. A 23 años de estos sucesos, el homicida y las circunstancias del asesinato de Paco Stanley aún no han sido esclarecidas debido a varias irregularidades en el proceso de investigación. De acuerdo con el libro Análisis Sociológico Caso Paco Stanley de Angélica Cuellar, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía, planteó 2 líneas de investigación para esclarecer el asesinato del conductor de televisión. Las líneas de investigación. El entonces procurador Samuel del Villar descartó la posibilidad de robo o secuestro como móviles del crimen e informó que las 2 principales líneas de investigación de la PGJDF eran venganza y un ajuste de cuentas. Al día siguiente del asesinato de Paco Stanley, la dependencia informó que se habían establecido los ejes de la indagatoria. La dependencia anuncia que aplicó pruebas toxicológicas a Besares y el cuerpo de Stanley, ambos dieron positivo al consumo de cocaína. Se informa del hallazgo de una credencial que acredita a Stanley como funcionario de la Secretaría de Gobernación y le autoriza a portar armas de fuego. La dependencia también informó del hallazgo de medio gramo de cocaína y de un artefacto de metal utilizado para la trituración de este estupefaciente. A pesar de que Mario Besares había dicho frente a televisión que no era consumidor, durante su declaración dijo que consumía cocaína de manera ocasional. El 22 de junio de 1999, la jueza encargada del caso concedió un arraigo en contra de Mario Rodríguez Besares por 30 días, luego de que el conductor realizara trámites que indicaban su intención de abandonar el país junto con su familia. El dato. Hubo irregularidad en expedición de documento. Telo Peón, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, aceptó que en la expedición del documento que acreditaba a Stanley como funcionario de la dependencia y que le permitía la aportación de armas de fuego, se cometió una irregularidad. Una llamada telefónica desde prisión. En el libro de la socióloga Angélica Cuellar se explica que desde un teléfono público ubicado en el Reclusorio Sur, el interno Luis Gabriel Valencia realizó una llamada telefónica al número 061 diciendo que tiene información sobre el asesinato de Stanley. El que fuera cocinero de los hermanos Jesús y Luis Amezcua señaló a Mario Besares, Paola Durante, Erasmo Pérez y a los hermanos como responsables de planear el atentado en contra del conductor de televisión. El 18 de agosto de 1999, Erasmo Pérez Garnica, el Cholo, presunto autor material del asesinato de Paco Stanley, fue detenido en la ahora alcaldía Gustavo A. Madero porque sus características físicas coincidían con la descripción del homicida y con el retrato hablado de este. 5 días después, los hermanos Amezcua negaron su participación en el atentado contra Stanley y aseguraron no conocer a Mario Besares, Paola Durante y Pérez Garnica. En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó de la probable responsabilidad de Luis Ignacio Amezcua, Erasmo Pérez Garnica, Paola Durante Ochoa, Mario Rodríguez Besares, Jorge García Escadón y Luis Rosendo Martínez Delgado en el asesinato del conductor de televisión. La PGJDF afirma que la vinculación de Stanley con el narcotráfico no se limitaba al consumo y posesión de cocaína, sino que la dependencia tiene constancia de la estrecha relación personal entre el conductor y el narcotraficante Amado Carrillo, narra en el libro.
El juez de lo penal Rafael Guerra Álvarez dictó auto de formal prisión contra los probables responsables del asesinato de Paco Stanley. La tortura hacia el cocinero de los Amezcua. En el 2000, durante una audiencia de desahogo, se llevó el careo entre Mario Rodríguez Bezares y Luis Gabriel Valencia en el interior del reclusorio Oriente, en donde el cocinero de los Amezcua declaró haber sido víctima de tortura durante su estancia en el penal de Perote, Veracruz. Al mes siguiente, Luis Gabriel Valencia se retractó de las acusaciones emitidas contra Paola Durante, Erasmo Pérez Garnica y Mario Rodríguez Bezares. El 27 de abril de ese año, la Procuraduría Capitalina amplió las pruebas de veracidad de los testimonios, al presentar un video grabado el 8 de diciembre de 1999 en el que Valencia afirmó haber sido golpeado por órdenes del director del penal de Perote, con el propósito de que se retractara de sus acusaciones. En entrevista telefónica con una conductora de televisión de TV Azteca, Gabriel Valencia modificó la versión de sus hechos, pues dijo que fue obligado por Samuel del Villar, Fernando Castro y Mauricio Tornero a declarar contra los implicados por el asesinato de Paco Stanley. Vaya, pero que todo esto tiende a confundir y ser un grandísimo rollo, ¿no? ¿Qué crees? Déjalo allí en los comentarios que con gusto lo leeremos. Liberación de los detenidos. Por su cuenta, en mayo de 2000, José Luis Martínez Delgado, asistente personal de Bezares, afirmó haber sido presionado por el fiscal Fernando Castro Fernández para inculpar a su jefe de la muerte de Stanley. El 25 de enero de 2001, el juez penal notificó a los inculpados de las pruebas presentadas en su contra que no le permitían acreditar su participación en el asesinato de Francisco Stanley, por lo que ordenó su inmediata liberación, el día en que asesinaron a Paco Stanley. La mañana del 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue asesinado a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en Periférico Sur, cerca de TV Azteca, lugar al que había ido a desayunar poco después de haber realizado su programa Una tras otra. De ese mismo día, quien iba acompañado de su colaborador Mario Bezares, Jorge Gil y algunos de sus guardaespaldas. De acuerdo con versiones oficiales, antes de salir del restaurante, Mario Bezares había recibido una llamada telefónica, la cual contestó alejándose de Stanley y de Hill. Después se dirigió al baño alegando que los alimentos que consumió le habían hecho daño. Entonces Stanley y el resto se retiraron y esperaron en un vehículo a Bezares afuera del restaurante. En ese momento, fueron sorprendidos por los atacantes que realizaron 20 disparos contra su camioneta y se dieron a la fuga, causando la muerte instantánea de Stanley e hiriendo a su compañero Jorge Hill. El brutal crimen acaparó los titulares y portadas de los medios de comunicación de todo el país. Los seguidores de Stanley lamentaron su muerte y rápidamente se desataron diversas hipótesis sobre la tragedia. Una que más fuerza cobró fue aquella que vinculaba al presentador con el narcotráfico. Teorías del asesinato de Paco Stanley. A las pocas semanas del asesinato, se incriminó como autores e intelectuales del asesinato a dos de los colaboradores en el programa del actor, Mario Bezares y Paola Durante. Las principales teorías apuntaban a que Bezares había entregado a Stanley por diversos motivos, entre los que destacaban que ya estaba harto de las bromas de su compañero, hasta que de esa manera saldó las deudas que supuestamente él también tenía con el crimen organizado. El 2 de septiembre de 1999 fueron llevados a prisión 5 presuntos implicados: Mario Bezares, Paola Durante, Erasmo Pérez Garnica alias El Cholo, José Luis Rosendo Martínez y Jorge García Escandón, todos procesados como principales sospechosos por el delito de homicidio. Con el paso del tiempo también fueron implicados otras personas señaladas como sospechosas del crimen. Sin embargo, el 25 de enero de 2001, todos fueron puestos en libertad al no encontrarse elementos suficientes para confirmar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas. ¿Sabías que Eugenio Derbez también fue considerado sospechoso de este caso? Vaya, quién lo diría, ¿verdad? Sin embargo, el 25 de enero de 2001 todos fueron puestos en libertad al no encontrarse elementos suficientes para confirmar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado. Definitivamente el caso de Paco Stanley detuvo al mundo y todavía hasta hoy no se entiende la razón de este aterrador crimen. ¿Ustedes llegaron a conocer este caso? Déjenos su opinión en la caja de comentarios. Gracias por quedarse hasta el final de este video y si les gustó no olviden que pueden darle like y compartirlo. Nos vemos en la próxima.